Hola estudiante, ¿qué haces, che? Sorry to interrupt, but before we start today's episode, I've got something really special to share with you. If you've been feeling overwhelmed by fast-paced Spanish speakers and you are finally ready to better understand spoken Spanish, then do yourself a favor and go to easyargentinespanish.com/video. I created this 10-minute video lesson to make sure you know the 3 key features of Argentine pronunciation to better understand spoken Spanish. So, head over to easyargentinespanish.com/video to get free access to a 10-minute video lesson on Argentine pronunciation. I promise you, by tomorrow you'll be feeling way more confident talking with natives. Hola estudiante, ¿qué haces, che? Bienvenido, bienvenida al podcast de Easy Argentine Spanish. Soy Melanie, la profe de español que te ayuda a hablar y a poder conversar con tus amigos y familia de Argentina. Estudiante, hoy estoy re contenta porque tengo un invitado de lujo que está lleno de estrategias y consejos para estudiantes de español. Escucha toda la entrevista hasta el final porque mi invitado tiene un regalito para vos. Y perdón porque la calidad del audio no es la mejor, pero tómalo como un desafío extra. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Hola Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Un gusto estar acá. No, un gusto tenerte. Gracias por estar acá. Contanos un poco de vos. Bueno, te cuento, yo soy autor, escribí una serie de novelas graduadas que se llama Spanish Novels. Las escribí usando un seudónimo que se llama Paco Ardit. Esa es una de las cosas que hago, que he hecho en el pasado. Son libros de dificultad graduada para principiantes, intermedios y avanzados que están disponibles en distintos formatos para leer o para escuchar. Otra de las cosas que hago es coaching y hago coaching de idiomas, principalmente español. Es coaching para aprender español y también coaching de vida, que ese lo ofrezco en 5 idiomas distintos, que son los 5 idiomas que hablo. ¿Qué idiomas hablas? Bueno, mi español nativo, yo soy originalmente de Buenos Aires, Argentina, ese es el primer idioma. Después inglés, alemán, italiano y portugués. ¿Hablas fluido en todos esos idiomas? Hablo fluido en todos esos idiomas y con distinto nivel de destreza. No te puedo decir que todos con la misma fluidez, pero puedo hablar en todos esos y puedo hacer y recibir coaching en esos idiomas. De hecho, en este momento estoy recibiendo coaching de vida en alemán y también en italiano. Tengo 2 coaches. Impresionante. Bueno, yo te conozco por la newsletter de Spanish Novels, pero también sé que estás dando esto de coaching o asesoramiento, así que ¿puedes contarnos de qué se tratan tus proyectos con más profundidad? Sí, con gusto. Desde el lado del coaching, yo empecé con el coaching de idiomas primero, y esto surgió un poco como un pedido de los lectores de mis libros. Yo había escrito estos libros entre el 2012 y el 2018, las Spanish Novels, y después hubo algunas personas que me preguntaban si iba a escribir más libros. Fueron en total 26 libros, que a mí me parece una cantidad considerable. Y hubo gente que necesitaba más, se ve, y me preguntaban, ¿vas a escribir más, Walter? A veces me escribían y me decían Walter o Paco, usando el seudónimo. ¿Cuándo vas a escribir más libros? Queremos más libros, necesitamos más libros. Y yo por lo general los alentaba a seguir leyendo otras cosas e incluso libros para nativos, tal vez bestsellers. Y en ese proceso, algunas personas se acercaron a mí y me preguntaron si podían seguir aprendiendo conmigo de otras maneras. Y a mí ya me apasionaba mucho esto del aprendizaje y los idiomas, y decidí empezar a ofrecer este servicio de coaching de idiomas. Hice una formación después que se llama Neuro Language Coaching hace algunos años, como para tomar más herramientas. Y así fue un poco el inicio de lo que es el coaching de idiomas. Estuvo muy conectado a los libros que escribí. Entonces hay muchas de la gente que se acercó y que empezó a hacer coaching conmigo que
eran lectores de mis libros, algunos habían leído todos los libros, eran fans de Paco Ardit o algunos de los libros. Así fue como empezó. Bueno, Walter, tengo estudiantes que me dicen, no tengo nadie con quien practicar el español en mi ciudad. Así que decime, por favor, cuáles son algunas maneras de resolver este problema. Me encanta esa pregunta y me parece una pregunta importante. A veces también sucede, a mí me ha pasado cuando me mudé de Buenos Aires a Uruguay, la gente me preguntaba, creo que nos pasa a veces también cuando nos mudamos de ciudad, nos mudamos de país, ¿qué sucede cuando no tengo alguien con quien hablar, incluso en mi primer idioma? Es esta pregunta por la comunidad y cómo conectar con otras personas. Y yo lo que compartía en ese entonces cuando la gente me preguntaba, Walter, vos te vas a mudar, te mudaste de Argentina a Uruguay, ¿conocías a alguien que hablaba español? Y yo les contestaba sí, tenía un amigo y su pareja, conocía un puñado de personas y estaba dispuesto a conocer gente. Entonces, cuando la gente me pregunta esto de, o me dice, no tengo a nadie para hablar, yo lo que normalmente suelo compartir es que a veces, si no hay nada disponible, supongamos que yo voy a buscar, busco si hay un grupo de Meetup o busco si hay algún grupo de en Couchsurfing, alguna comunidad, tal vez no hay nada. Puede ser que en la ciudad en la que vivo no exista una oportunidad, una comunidad ya creada. Lo que puedo hacer es crear mi propia comunidad, crear mi propio grupo. Y requiere un poco más de liderazgo, tal vez, y puede ser una forma de crear eso, eso para quienes desean tener una conexión en persona, presencial, que es algo que muchos estamos buscando en esta época, la que tal vez pasamos mucho tiempo con la pantalla o que nos aburrimos un poco de lo virtual. Entonces, por un lado sería eso. Si no hay una oportunidad para conectar presencial un grupo, crear mi propio grupo. Y la otra son sitios o aplicaciones donde puedo conectar online, que me parece que funcionan muy bien. Aplicaciones como Tandem, HelloTalk, sitios como Conversation Exchange. Esas son opciones válidas y que a veces pueden ser útiles para, incluso para conocer a alguien con quien luego puedo conectar en persona. Entonces, con uno de esos sitios quizás puedo conocer a alguien para practicar online o conocer a alguien que tal vez vive cerca de mi ciudad o alguien a quien podría visitar en el futuro. A mí me ha pasado esto de conocer a alguien online y después encontrarnos. No sé cómo ha sido tu experiencia, Melanie, con eso, si ya has tenido ese tipo de experiencia con sitios de intercambios y demás. Yo usé HelloTalk, esto fue durante la pandemia, así que yo estaba en Mar del Plata, Argentina, y no podía salir de mi casa para encontrarme con estas personas, pero pude practicar mi italiano y ellos me lo corregían, que es así como funciona esa aplicación. Uno manda un audio en el idioma que practica y los nativos lo escuchan, te corrigen y a lo mejor después te contestan en tu idioma para que vos los corrijas. Pero no, esta experiencia de encontrarme en persona no la he tenido. ¿Cómo te resultó? En mi caso, por ejemplo, con una persona, yo tenía un intercambio de alemán-español, él vivía en Viena, en Austria, y estuvimos haciendo un tándem muy disciplinado semanalmente, todas las semanas, hacíamos media hora en español y media hora en alemán, más de un año y medio creo que fue, y eventualmente nos encontramos en Viena, y fue como conocer a alguien, como reencontrar un amigo, a alguien que ya nos conocíamos Mm. porque ya habíamos cultivado un vínculo durante mucho tiempo, entonces ya sabíamos mucho el uno del otro y era como volver a encontrar a alguien, un amigo de toda la vida. Fue muy lindo, eso también me ha sucedido con otras personas en otros idiomas. Y, y es algo, a veces también yo lo comparto, esto puede ser como una oportunidad cuando supongamos una persona que está aprendiendo español argentino, que está en Estados Unidos o que está en Ujú. Inglaterra y que aún no viajó a Argentina y está planificando un viaje a Argentina. Y puede ser un buen incentivo eso de conocer al menos a una persona. Entro a Tandem o HelloTalk y puedo buscar por país y de repente empiezo a intercambiar mensajes
y tal vez con alguna persona van a tener buena onda, como decimos en Argentina, pegan buena onda y siguen hablando. Y puede ser como una buena zanahoria, ¿no? En el sentido como un estímulo para decir, me gustaría en el futuro, si viajo a Argentina, voy a encontrarme, tengo al menos una razón más de peso para viajar a Argentina. Voy a ir y voy a encontrarme con mi intercambio de idioma. Claro, me parece una excelente idea, me encanta. Ahora, yo tengo alumnos que ya tienen amigos en Argentina y sin embargo me dicen que no practican el español mucho con ellos porque quizás están hablando en español y si alguna palabra no la saben, la dicen en inglés y los amigos siguen quizás la conversación un poco en inglés, ¿no? Para practicar ellos su inglés. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Es una muy buena pregunta esa y es un asunto desafiante y creo que hay una cuestión de fondo sobre dominancia en la conversación y generosidad también. Muchas veces cuando estoy practicando un idioma, a veces estoy interesado en practicar mi idioma, a veces sucede esto en un intercambio, ¿no? Esto también surge la pregunta con la disparidad de nivel. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy nativo de Argentina y estoy aprendiendo inglés, ¿no? Y mi inglés es básico, tengo un intercambio con una persona de Estados Unidos que tiene un español, o sea, el idioma que aprende, muy avanzado. Puede ser que ahí caigamos en la situación en que vamos a terminar hablando la mayor parte del tiempo en español, Mm. porque a la otra persona le resulta cómodo y a mí me resulta incómodo hablar en inglés. Entonces, por esta razón, a veces se recomienda buscar un intercambio que tenga un nivel más o menos similar. Si los dos estamos en un nivel principiante o los dos estamos en un nivel intermedio, como para que no se dé tanto, para reducir esa posibilidad. Puede ser que así todos, supongamos que estamos los dos en un nivel intermedio, puede ser que uno de los dos tenga una mayor tolerancia a la frustración o que le importe menos esto de cometer errores. Es un poco más descarado, digamos, en el sentido de que me equivoco y no me importa, estoy bien con eso. Entonces ahí puede darse también la situación de que esa persona de repente tal vez va a tener más tiempo de estar hablando. Entonces, creo que puede ser una oportunidad como para crear algún tipo de acuerdo en el intercambio. El acuerdo más simple y más básico sería, supongamos que estoy practicando inglés-español, ¿no? Una persona de Estados Unidos con alguien de Argentina. El acuerdo básico sería 30 minutos cada idioma. Nos juntamos una vez por semana, 30 minutos de español, solo español, y no vamos a usar otro idioma, y 30 minutos luego inglés, y no vamos a usar otro idioma que sea inglés. Eso a muchas personas les sirve, quizás puede resultar desafiante en un nivel principiante, pero a medida que vamos avanzando se vuelve un poco más lograble. Y otra idea, acá cuando hablamos de intercambio de idiomas, tal vez estamos asumiendo que estoy practicando conversación y que lo que quiero practicar es hablar. Y hay una oportunidad también de practicar comprensión en una situación de intercambio. Básicamente consiste en practicar comprensión auditiva. Por ejemplo, mi profesora es tailandesa, es nativa de Tailandia, y ella me habla a mí en tailandés y yo le respondo a ella en inglés. Y ella a mí me habla en tailandés para que yo pueda practicar mi comprensión en tailandés. Y yo le respondo en inglés porque aún mis habilidades de producción, o sea, mi conversación en tailandés está desarrollándose. Y a mí me interesa en esta fase desarrollar mi comprensión auditiva. Entonces, esa es una posibilidad, tal vez no es muy conocida, no es muy popular, y todos estamos un poco ansiosos por empezar a hablar en el idioma, y como que no nos importa mucho poder entender el idioma. Y al mismo tiempo me da pena porque es un requisito para poder conversar. Si no puedo entender lo que la otra persona me dice, difícilmente voy a poder mantener una conversación e interactuar. Entonces, eso yo la presento siempre como una opción, algo que se puede hacer. Y no es que es peor o que significa que soy menos inteligente o que menos capaz. Es una práctica diferente. Entonces, eso yo creo que es algo que está disponible para incluso de los niveles más bajos, la práctica de crosstalk. Me parece genial. ¿Y sabes qué?
Algo que yo hago con mi marido que es un poco parecido, ¿no? Es que cuando estamos los dos cansados y a lo mejor salimos a cenar o vamos a tomar un café por ahí, pero tarde y ya un poco cansados, él habla en inglés y yo le contesto en español y él me contesta en inglés. Es muy común eso en parejas internacionales. Eso es muy común. O también a veces quizás sea esto del Spanglish, ¿no? Lo de una oración o la mitad de la oración en inglés y la otra mitad en español, ese tipo de cosas, o de decir algo, una frase en español y usar una parte de vocabulario en inglés, tomar prestado, ese tipo de cosas suceden. Y yo creo que no está mal. Entonces, cuando yo estoy practicando, si soy de Estados Unidos, estoy practicando español y me estoy comunicando y hay una frase que no la sé, yo creo que puedo darme permiso de decirla en inglés y no hay necesidad de castigarme porque, uy, no sé esa palabra. Tal vez puedo anotarla o de repente si grabo esa conversación, después puedo volver a escucharla y hago una nota y después la puedo buscar. Porque yo veo que a veces los estudiantes de idiomas, y yo me incluyo también, Ujú. a veces nos paralizamos con esto de, uy, no sé esa palabra, tropezamos con eso y nos caemos, como que parece que hay un bache en la calle y nosotros nos tiramos como si fuera un pozo y como que no queremos salir. Decimos, no, caí en el pozo, que de acá no puedo seguir. Necesito que alguien venga y me rescate. y, y no hay necesidad de hacer eso. Podemos continuar. Yo a veces doy el ejemplo también como estoy practicando en el piano. Si estoy practicando aprendiendo una pieza, me equivoco en una parte y si yo lo que quiero practicar es poder tocar esa pieza completa, lo que cuando estoy practicando necesito, si me equivoco ahí, tengo que seguir de largo, tengo que continuar con la pieza. Que tal vez al principio voy a revisar eso y voy a corregirlo, pero después necesito practicar tocarlo todo de seguido, porque si no, el día que voy a dar mi concierto, y si me equivoco en esa parte, voy a estar habituado a repetir esto de volver atrás, ¿no? Repetir, repito, repito, o pregunto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? ¿Podrías repetir? ¿Podrías repetir esa frase? ¿Podrías repetir esa palabra? ¿O cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto otro? Es una habilidad también esto de poder sentirnos cómodos. Como dice, hay una coach que a mí me encanta que dice, sentirnos cómodos en la incomodidad. Es un aprendizaje eso. Y poder aprender a mantener, continuar la conversación cuando no entiendo una palabra, o cuando hay dos palabras que no entiendo, o tres. Eh, Ese es mi punto de vista. Me encanta eso. ¿Podés repetir esa frase? Es el arte de sentirnos cómodos en la incomodidad. Aprender a sentirnos cómodos en la incomodidad. Me parece excelente y eso se conecta un poco con la próxima pregunta que quería hacerte, que es, ¿qué consejos tenés para los estudiantes que no se animan a hablar español porque son introvertidos o tienen miedo, están incómodos porque tienen miedo de cometer errores? El primer consejo sería pensar que esto de introvertido o extrovertido puede ser algo que podemos cambiar a voluntad. Y yo creo que todos lo hacemos en mayor o menor medida. Recuerdo una vez cuando yo era adolescente, estaba terminando la escuela secundaria y estaba en una fiesta, en una reunión con amigos a la noche, y tenía esta conversación con una compañera de la escuela y yo le decía, en la escuela yo soy tímido, introvertido, y en mi casa, cuando estoy con mi hermano, soy otra persona. Y me preguntaba, ¿cuál es el verdadero Walter? ¿O qué soy? ¿Qué significa que yo soy introvertido, que soy extrovertido? Y resulta que yo puedo invocar una parte extrovertida cuando en ciertos momentos y puedo invocar también una parte introvertida en otros momentos. Sé que todos tenemos una preferencia y hay gente que se siente más cómoda también cuando está sola y también sé que hay circunstancias de la vida y situaciones que nos requieren ser más extrovertidos y puede ser incómodo a veces. Y si pensamos en cierto tipo de trabajos en los que hay ventas involucradas, o estoy hablando con gente, o tengo que estar en conversaciones, hay personas introvertidas, especialmente si tiene que ser un contexto de grupo, donde hay mucha gente, puede ser que esas personas se sientan un poco incómodas. Creo que sucede algo parecido con los idiomas.
especialmente cuando empezamos a practicar conversación y cuando nos ponemos en una situación en la que estamos hablando con hablantes nativos, cuando estamos en un grupo y estamos rodeados de nativos, y también puede pasar en una conversación uno a uno. Otra vez es esto de la incomodidad, es aprender a ir sintiéndome un poquito más cómodo, como quien dice también 5% más cómodo, un poquito más cómodo en eso. Entonces, ¿cómo puedo ser 5% más extrovertido? ¿Cómo puedo ser 5% más extrovertida? Y en esta próxima conversación que voy a tener. Eso por un lado. Y lo de miedo de cometer errores. Bueno, no tener miedo. ¿Cómo nos sacamos ese miedo de encima, no? Una cosa que yo he visto a algunas personas les funciona y que yo también esto lo tengo muy presente cuando estoy practicando otro idioma es ser cuidadoso con quienes practico. No es que voy a hacer como una lista de requisitos y que me voy a poner súper picky con la gente con la que voy a practicar idiomas, pero yo noto que hay algunas personas tal vez que de forma natural, los profesores de idiomas creo que en general tienen cualidades y habilidades que desarrollaron para hacer sentir cómoda a la otra persona. Esa es una de las razones por las que tomamos clases de conversación, por las que tomamos clases de idioma, coaching de idioma. Eh, Son personas que por una característica natural, algo que fueron cultivando y desarrollando, tienen ese don o esa cualidad, esa habilidad de ayudar a sentir cómodo. Resulta que cuando vamos a practicar conversación, si vamos a hacer un intercambio, si tenemos suerte puede ser que la otra persona sea un profesor de idioma y por lo general no. Por lo general no es profe de idioma o no tiene experiencia con los idiomas y la experiencia de la gente a nivel de comunicación o cómo hace sentir a los demás y la capacidad que tiene para crear seguridad psicológica en una conversación puede variar. Entonces, mi sugerencia es siempre intentar buscar, practicar especialmente en las primeras fases, especialmente cuando estoy empezando a hablar en un nivel principiante, cuando la persona está dando sus primeros pasos, para evitar traumatizarnos y tener como una experiencia negativa que después puede dejar huellas durante mucho tiempo. Si alguien me critica o me dice algo, me hace un comentario, me corrige mucho o me hace notar que me dice, no sé, dice que tengo una pronunciación que no se entiende o que suena fea o cosas así, eso puede desmoralizarme un montón y de repente me va a sacar las ganas de querer practicar. Hay gente, en cambio, que tal vez va a ser muy alentadora y que me va a dar ánimo y que va a observar, va a destacar las cualidades positivas que tengo y va a ver lo bueno que estoy haciendo en este momento. Entonces, según la fase en la que estemos, creo que puede tener sentido rodearnos con gente que es más positiva. Es como también pienso a veces, ¿viste cuando tenemos un objetivo personal o algo lindo para contar Ujú. y pensamos, esto me gustaría compartirlo con mi familia o me gustaría compartirlo con mis amigos? Y al mismo tiempo sabemos que tal vez hay una persona en particular que sabemos que no le va a gustar, sabemos que nos va a decir un comentario negativo sobre eso, ¿no? Y a veces elegimos no decírselo a esa persona. Y acá mi invitación es a tener en cuenta esto también cuando estamos buscando intercambios de idioma. Y eso lo podemos ver y tal vez puede a veces llevar tiempo, pero eh, también podemos en este caso testear con quién elegimos hacer un intercambio de idioma a largo plazo. Es como una pareja también, ¿no? Tal vez la gente tiene citas, conoce a alguien, pero no es que necesitamos casarnos en la primera cita o en la segunda. Entonces, en un intercambio de idiomas también puedo darme tiempo y puedo tener citas con distintos potenciales intercambios de idioma y si hay una persona que me hace sentir cómoda y con la que me gusta estar, tal vez puedo considerar entrar en algo más serio. Estoy totalmente de acuerdo, que me pasa que vienen estudiantes y me dicen y que el primer contacto que tienen al llegar a Argentina es con el taxista que los lleva del aeropuerto al hotel o al Airbnb. Y, y claro,
no te podés casar con esa persona, no te puedes quedar con que, uy, el taxista no me entiende y Ah, se enojó porque no le supe dar las indicaciones y mi español entonces es muy malo. El taxista no tiene esa empatía que tiene un profesor de idiomas, ¿no? Y te quería agregar una cosa que a mí me funcionó con otros aspectos de mi vida, ¿no? Por ejemplo, con ir al gimnasio o a una clase de gimnasia, que a veces me pone un poco nerviosa, pero lo que hago es pensar cuál es la peor cosa que me puede pasar, qué es lo peor que me puede pasar en esta clase, ¿no? Que me puedo caer y la gente se va a reír o quizás no llego a tocarme los dedos de los pies al estirar en un ejercicio y la profesora me lo marque y todos me miren. Pero, a ver, esto es posible que pase, puede ser, pero ¿qué tan probable es que pase? O sea, una persona puede enojarse tal vez si hablamos mal el español. Puede ser, es posible, pero ¿qué tan probable que eso pase? Lo más probable es que la gente tenga paciencia o que tenga un poco de empatía y que te encuentres con personas que te entiendan. A lo mejor les decís, perdón, es que estoy aprendiendo el idioma y esas personas puedan decir, bueno, está bien, te escucho, puedo repetir lo que dije o que te, no sé, que te den una mano, no que se enojen y que, que pases el peor momento de tu vida, ¿sí? Así que también hay que un poco animarse a tomar iniciativa y empezar la conversación, ¿no? el cual, me encanta, es un re buen ejemplo. Y me recuerda que muchas veces tendemos como a dramatizar las cosas o pensamos en lo peor que puede pasar y al final no es tan grave. Y no digo con esto que sea fácil, puede ser incómodo y con el tiempo se va haciendo menos incómodo. Entonces vamos a sentirnos un poco más cómodos en esa incomodidad. Es un proceso y no es que no se va a morir nadie por hacer esto. Nadie se murió de intentar No, hablar en español, que yo excelente. sepa. Bien, por último, quería preguntarte, porque cada vez más estudiantes de idiomas escuchan podcasts, pero sin estrategias. Así que ¿podrías darnos alguna estrategia para escuchar con más atención? Ok, buenísimo. Me encantan los podcasts y son una parte importante en mi aprendizaje de idiomas. Yo sobre esto, a propósito, yo he hecho un curso especial que se llama Tus dos podcasts en español. Ese lo hice desde el lado de Spanish Novels y tiene que ver con mi respuesta para esto. Vos me preguntabas sobre cómo escuchar con más atención un podcast. Y para mí el primer requisito es elegir un tema que me interese y que capte mi atención, que cautive mi atención. Los podcasts de idiomas que hablan sobre los aspectos técnicos de un idioma están buenísimos, como el tuyo, que se dedica al español argentino y da un montón de oportunidades para gente que pueda expandir su vocabulario, pueda aprender sobre cosas típicamente argentinas. Me encanta que están agrupados también por temas. Escuché tu episodio sobre el lenguaje que se usa para hablar del dinero en Argentina, y está bueno eso, y son cosas como que si lo busco en Google o hoy en día en ChatGPT, tal vez tengo alguna información, pero está bueno poder escucharlo de primera mano de un hablante nativo que me dé ejemplos de su vida, de su experiencia personal. Eso está bueno. Y por otro lado, también un poco a lo que invito en eso de tus dos podcasts en español, que se puede aplicar a otros idiomas también, es encontrar podcasts de temas que a mí me interesen. Y la versión fácil de ese curso, la puedo resumir en 30 segundos, sería buscar en Google, buscar en YouTube, por ejemplo, ¿no? A partir de keywords o palabras, frases de mis intereses personales. Y hoy en día también tenemos herramientas, y acá viene con esta parte de la atención, que nos permiten tener las transcripciones. Hay, por ejemplo, hace poco Apple Podcast, la aplicación de podcast en iPhone, por ejemplo, incluye cada vez más transcripciones automáticas
Después también tenemos transcripciones de podcasts que tal vez lo ofrecen por separado, y algunos que son pagos, algunos que son gratis. Eh, y entonces, una vez que encontramos algunos podcasts, que no necesitamos tener 10 podcasts de un tema que a mí me interese. En mi caso, por ejemplo, cuando aprendí italiano, yo encontré uno que se llamaba 610, que es de comedia, de humor, es de la RAI, y otro Daily Cogito, que es de psicología, actualidad y filosofía. Básicamente esos son los dos podcasts que más escuché. Dos, nada más. Y escuché un montón de episodios. Y también hay una cosa acá que es como una especie de contraste. Es como si vas a comer algo dulce y algo salado. Es como si tengo solo de comedia, es como que me empalaga, o tal vez en un momento digo, esto es como muy superficial o muy frívolo, ya me cansé. No voy a estar todo el día viendo comedia. A mí no me funciona personalmente. Tal vez algunas personas que sí, y me encanta la comedia, también lo he usado para YouTube, para videos, pero necesito algunas cosas como un poco más serias de vez en cuando. Entonces, mi primer consejo es indagar y buscar, pedir recomendaciones. Si estoy tomando clase con un profe de español, pedirle recomendaciones. ¿Qué es popular en Argentina? ¿O qué le gusta, qué les gusta a ellos? ¿Qué le recomiendan a otros estudiantes? Compartir cuáles son nuestros intereses personales. Tal vez a mí me gusta, por ejemplo, la política o la economía. ¿Y qué me recomendarías? Entonces, yo partiría de ahí, porque puede ser difícil escuchar con atención un podcast de un tema que no me interesa. Entonces, por más, es como que me estoy forzando a prestar atención. A mí me pasa con el español, con mi primer idioma. Y hay un podcast, por ejemplo, que a mí me gusta, que puede ser un poco, en esta época puede ser un poco políticamente incorrecto, que tiene unos cuantos años. No sé si lo conoces a Fernando Peña, si Sí, lo lo conozco. conocías. Él tenía el Parquímetro, por ejemplo. Ese es uno de mis podcasts preferidos en español. No es podcast, era un programa de radio, pero hoy uno lo puede encontrar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y Fernando Peña me parece un genio total. Hay muchas cosas que no comparto y no estoy de acuerdo con muchos puntos de vista que tiene, pero la creatividad para los personajes y ese don que él tenía para hacer el radioteatro, para crear personajes y hacerlos hablar entre sí, a mí me parece muy divertido. Y no te puedo nombrar muchos otros programas de radio o podcast que escuchen en español, que escuchen al día de hoy, pero ese es un programa, por ejemplo, que puedo escuchar porque me interesa y estoy dispuesto a darle atención. Entonces, para mí, no sé si esto es útil o si es lo que esperabas en contexto de esta pregunta, pero para mí el componente fundamental es encontrar algo que realmente cautive mi interés y mi atención. No, me parece un excelente consejo, sí, porque a veces pensamos que porque está en el idioma que necesito, lo voy a escuchar y me va a funcionar. Y en realidad, si no te entretiene, no le vas a poner suficiente atención. Ujú. Y lo entretenido también no necesariamente tiene que ser divertido, porque yo me puedo entretener con algo serio, me puedo entretener con podcasts como están estos de ahora, como de periodismo, ¿no? Que estos policiales, como de crónicas, ¿no? Que cuentan historias reales. Esos están buenísimos para practicar español y otros idiomas. El entretenimiento puede ser muchas cosas, puede ser cosas más serias, puede ser cosas más ligeras. Lo importante es que me mantiene ahí atrapado y me da ganas de querer escuchar más. Para mí eso es clave. Eso, sí, que te mantenga atrapado y te den ganas de escuchar más. Excelente. Es, Bueno, Walter, muchísimas gracias por venir al podcast, compartir tus proyectos y estos excelentes consejos. Contanos un poco cómo podemos encontrarte en internet y si podés decirnos cómo agarrar ese regalito que nos prometiste. sí, con gusto. Bueno, les cuento que hablando de podcast, yo también tengo mi podcast. Tengo un podcast de aprendizaje de idiomas, de hobbies y skills que se llama Poder Aprender. Ese lo pueden escuchar, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y otras plataformas, o también en poderaprender.com. Y por otro lado, van a encontrar en las notas de este episodio que les vamos a dejar ahí un link para recibir un regalito con unas recomendaciones de práctica de español rioplatense. Y en ese mismo PDF van a encontrar también menciones de episodios en particular del podcast que pueden escuchar si quieren profundizar en alguno de los temas.
Yo estuve hojeando ese PDF y es una mina de oro, es un tesoro que tienen que aprovechar porque tiene un montón de recursos, estrategias, consejos que son muy valiosos para el estudiante que realmente quiere avanzar con su español. Así que bueno, muchísimas gracias, Walter, y me encantaría tenerte de nuevo algún día en el podcast. Muchas gracias, sí, con gusto. Podemos coordinar otra cosa y sería un placer volver a aparecer por acá. Sí, gracias por escuchar el podcast. Si te gusta, compartilo con otros estudiantes de español. Por cierto, ¿entendiste todo o no cazaste una? En las notas del episodio te dejo un enlace a la transcripción con un verdadero o falso para que te autoevalúes. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.